Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oslos. Sean bienvenidos a su podcast de temas espirituales. El día de hoy vamos a continuar con este viaje de los podcasts del folleto Tres charlas a sociedades médicas y el día de hoy será la segunda charla, el segundo capítulo, el cual es la religión y la medicina. Dos pilares en los cuales está fundamentado el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero antes de iniciar le voy a mandar unos saluditos aquí a las personas que se toman su tiempo para dejar su comentario. Le quiero mandar un saludo a Jorge Jerónimo, a Otton Morales, a Flora Castruita, a Araceli Maldonado, a Vitro House, a Juan Chocolate, Ángel Duchitanga, Leonardo Casales, Juan Domínguez, Delfina Cabrera, Carlos Fernando, Haley Maya, Richie 574, Noelia Vargas, a Héctor Sainz, Héctor Travieso, Epigenio Adal Romero, José Joaquín Mendoza, mm, a Chelita Contreras, a todo el grupo Extiende tu Mano, a Miroslava Luna Hernández, a Jacqueline Palacio Zamora y a Andrés Vázquez 2509. Un fuerte abrazo, amigo. Y pues de cualquier país de donde nos estés escuchando: Colombia, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá, en fin, de verdad que son muchos los comentarios que no podría, pues de alguna forma nombrar todos, ¿verdad? Pero pues bien, siempre nombramos los del último video, tenemos esa costumbre. Y pues bien, vamos a iniciar sin más preámbulos en esta segunda charla, la cual fue una ponencia presentada de Bill W. ante la Sociedad Médica en el estado de Nueva York, en la sección de neurología y psiquiatría. Esta fue una reunión anual que se dio en este sitio en mayo de 1944. Y pues vamos a empezar a leer lo que dice por aquí para empezar a desglosar. De verdad, es algo tan impresionante y nos vamos a dar cuenta cómo la religión y la medicina apoyan este maravilloso programa. Por eso se menciona que el programa de Alcohólicos Anónimos es lo mejor de la medicina y lo mejor de la religión, y es por eso que tiene un éxito y tiene el individuo que practique el programa una alta probabilidad de dejar de beber, dejar de consumir e inclusive dejar de sufrir. Dice por aquí: Alcohólicos Anónimos tiene un solo propósito, un único objetivo: ayudar a otros alcohólicos a recuperarse de su enfermedad. No se le requiere nada al alcohólico que se dirige a nosotros, salvo el deseo de reponerse. No se somete a ningún requisito para ser miembro, no hay honorarios ni cuotas, ni se ve obligado a creer en ningún punto de vista particular, médico o religioso. Como grupo, no tomamos ninguna postura respecto a ninguna cuestión polémica. No somos categóricamente evangelistas ni reformadores. Siendo alcohólicos que nos hemos recuperado, nuestra intención es ayudar solamente a aquellos que deseen reponerse. Esto lo hacemos porque hemos descubierto que el trabajar con otros alcohólicos desempeña un papel decisivo en mantener nuestra sobriedad. Puede que ustedes se hagan la pregunta: ¿cómo funciona AA exactamente? No puedo darles una respuesta completa. Después de 10 años de experimentación, se han adoptado diversas técnicas en AA que han producido algunos resultados interesantes. No obstante, como legos en la medicina, dudamos de nuestra capacidad para explicarlos. Les podemos decir solamente lo que hacemos y lo que, desde nuestro punto de vista, parece sucedernos. Desde el comienzo queremos que quede bien claro que Alcohólicos Anónimos es un concepto sintético, un truco sintético, así por decirlo, que se vale de los recursos de la medicina, la psiquiatría, la religión y de nuestra propia experiencia con la bebida y la recuperación. Ustedes buscarán en vano cualquier otro concepto fundamental. Entonces, bien, hasta aquí quiero retomar esta idea central de lo que es
pues de alguna manera los párrafos. Primeramente nos hace un breve desglose de lo que hace y de lo que no hace Alcohólicos Anónimos. Recuerden que lo que hace y lo que no hace viene plasmado dentro de las 12 tradiciones para salvaguardar la colectividad y la unidad dentro de AA. Y pues aquí nos habla primeramente sobre nuestro único objetivo, el hecho de que nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, que no hay cuotas y que de alguna manera pues nosotros no nos interesa la religión que profese el individuo que esté interesado en pertenecer a la comunidad de AA. Y esto es algo muy importante porque, a ver, en AA no nos interesa la religión ni el Dios que tú pues elijas a bien tener como un poder superior. Esto debe quedar muy claro porque, a ver, vimos anteriormente, en el podcast anterior, que el estar evangelizando a los miembros de AA no funciona. No funciona ¿por qué? Porque, híjole, ciertas doctrinas o religiones manejan dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma son verdades absolutas. Y híjole, entonces recuerden que los grupos Oxford por eso fracasaron en su momento, porque eran grupos dogmáticos, los cuales implementaban, pues ahora sí que absolutos o verdades absolutas difíciles de practicar para un enfermo como nosotros, ¿sabes? O absoluta honradez, absoluta honestidad, o sea, de verdad, ¿quién? Bueno, a lo mejor igual y me equivoco, hay por ahí una excepción a la regla. ¿Quién realmente es 100% honrado y honesto? Nada más con eso me voy a quedar. Prácticamente, o sea, yo en lo particular, obviamente la honradez y la honestidad la he tenido que conocer a través de mi proceso de recuperación y también al darme cuenta de la importancia que esta tiene hacia con mi vida. Pero honestamente, ahora sí que honestamente, yo no lo fui desde el inicio. Me autoengañaba, mentía en mis apadrinamientos, decía verdades a medias en la tribuna y obviamente pues esto se veía reflejado en mi vida y me trajo consecuencias. E inclusive yo el día de hoy trato de ser honrado, trato de ser honesto, ya no por el bien de los demás, sino por el mío, porque me doy cuenta que he vivido consecuencias a través de pues no tener bien cimentados estos valores dentro de mi vida. Entonces, esto de evangelizar, híjole, es algo muy polémico. Todos respetamos el Dios que tú concibas y si te funciona a ti ese Dios, qué bueno. Pero mucho ojo aquí en querer que los demás crean lo que tú crees. Tal vez a ti te sirvió, pero recuerda que lo que a ti te sirve no le sirve a los demás. No seas soberbio. No seas soberbio. No creas que lo que tú haces o lo que tú hiciste, lo que tú pensaste, lo que tú piensas, deben de ser iguales los demás. No, es por eso que muchos alcohólicos dentro de AA son muy intolerantes ante la forma de pensar de otros individuos. Y claro que, pues, no hay un termómetro de sobriedad, ni mucho menos, porque bueno, a veces la paz, la tranquilidad, muchos la llegan a conocer hasta que son viejos, ¿sabes? ¿Pero por qué? Pues porque inclusive ya hasta se les acabó la cuerda a estos individuos que pues ya buscan la tranquilidad y la paz, pero pues ya cuando hicieron pues un desorden en su vida, ¿cierto? El reto aquí no es ver la edad ni comparar nuestro proceso de recuperación con el de al lado, es ver nosotros qué el día de hoy estamos haciendo. Entonces, aquí la pregunta en este escrito de Bill W. que hace es, ¿cómo funciona entonces AA exactamente? Y Bill W. es honesto, dice, no se les puede dar una respuesta muy puntual porque
La forma de operar de Alcohólicos Anónimos es diferente en cada individuo. Es decir, tu proceso de recuperación no ha sido el mismo que el mío, ni del de tu compañero, ni el de tu compañera que están militando en el mismo grupo. Cada uno de nosotros ha tenido que sortear una serie de obstáculos, una serie de circunstancias diferentes. Y esto es algo enriquecedor, ¿sabes? Porque al final del día, pues esas personitas que tal vez no se compaginen con tu historial o con tu experiencia, no importa, pueden compaginarse con tu compañero o compañera de al lado. Pero algo que sí nos deja muy, muy en claro este escrito es que Alcohólicos Anónimos es el concepto sintético de los recursos de la medicina, la psiquiatría y la religión. Aquí es en donde ya empieza a tocar el tema referente a lo que es esta charla médica, en donde pues le hace ver a esta sociedad médica que tenemos conceptos que ellos nos han regalado en su momento a través de este neurólogo que se llama Duncan Silworth, que para mí fue el primer padrino de Bill W., perdón, fue el primer padrino de Bill W. en este caminar de su recuperación. Y que pues nos regala términos como alergia, términos como obsesión, términos como de alguna forma nos haga vislumbrar que nosotros estamos lidiando con una enfermedad y no con un vicio, como la gente que ignora este tipo de situaciones tiende a verlo, ¿no? El hecho de que tú bebas o que seas un alcohólico es un vicio, pero nosotros el día de hoy tenemos que aceptar que es una enfermedad y no es una aceptación porque Oslo lo diga o tu padrino lo diga, no. Es un dictamen de la Organización Mundial de la Salud en 1954. Esto fue en Zúrich, Suiza. Entonces, recuerden que este organismo de salud, pues pues vaya, lo más alto, es un orden mundial. Y pues dictamina el alcoholismo como algo progresivo, mortal e incurable. Entonces, mucho ojo y no hay que perder de vista y esos argumentos, inclusive los argumentos que nosotros damos en una junta de información a un prospecto, a un nuevo que va llegando, pues nos apoyamos en estos términos que tal vez inconscientemente nosotros los decimos sin saber de dónde provienen, pero bueno, ahorita ya estamos aprendiendo de dónde vienen estos términos. Entonces vamos a seguir leyendo y dice por aquí: pero cuando un alcohólico que se ha repuesto habla con otro todavía enfermo, raramente se ponen estos reparos, porque el nuevo se da prontamente cuenta de que está hablando con un alma gemela, alguien que lo comprende. Ni tampoco puede ser engañado el miembro recuperado, porque él conoce todas las triquiñuelas, todas las racionalizaciones del bebedor. Por lo tanto, las barreras típicas se derrumban repentinamente. La confianza mutua, lo indispensable para cualquier terapia, se produce entonces tan seguramente como la noche sigue al día. Y si no se produce inmediatamente, esta importantísima compenetración es casi cierto que aparecerá cuando el nuevo haya conocido a otros miembros de AA. Alguien logrará hacer una buena conexión. En cuanto sucede esto, tenemos una buena posibilidad de venderle a nuestro candidato las mismas cosas esenciales, por las cuales ustedes, los médicos, han abogado durante mucho tiempo, y el bebedor problema encuentra en nuestra sociedad un lugar propicio para aplicárselas en beneficio suyo y para el bien de sus compañeros alcohólicos. Por primera vez desde hace mucho tiempo, él se cree comprendido y se siente útil, y realmente de una utilidad especial.
a medida que llega su turno de fomentar la recuperación en otros. No importa lo que el mundo ajeno piense de él, él sabe ahora que puede reponerse, porque se encuentra entre una multitud de casos peores que el suyo que ha logrado este fin. Y hay otros casos que se parecen exactamente al suyo, una contundencia de testimonio que la mayoría de las veces le abruma. Y si no se entrega enseguida, es casi cierto que lo hará más tarde, cuando la bebida le haya atormentado más y le haya coartado sus cuidadosamente planeadas avenidas de escape del dilema. Recuerdo que teníamos 75 fracasos durante los primeros años de AA, gente que dábamos por perdida. En el curso de los últimos 7 años, 62 de estos casos han vuelto, y la mayoría están haciendo un buen progreso. Nos dicen que volvieron porque sabían que, si no, se morirían o se volverían locos. Habiendo probado todo recurso a su alcance, habiendo agotado sus racionalizaciones predilectas, volvieron y cargaron con las consecuencias. Por ello, nunca tenemos que evangelizar a los alcohólicos. Si tienen experiencia y una buena orientación en AA, si están todavía cuerdos, vuelven. Entonces, fíjate, aquí algo tan hermoso y que seguramente tú y yo hemos vivido o vivimos en su momento. Es el puente de comprensión, es la experiencia. Hay un gran axioma dentro del Libro Azul que dice: no puedes dar algo que no tienes. Imagínate que te pido prestado 10,000 pesos, un ejemplo. Y pues tú me vas a decir, pues es que no tengo, ¿no? No tengo a la mano 10,000 pesos. Y es como si yo te los exigiera, no, es que me tienes que dar 10,000 pesos. Tú me dirías, pero pues es que no tengo, o sea, ¿cómo te voy a dar algo que no tengo? Pues, ¿qué quieres que haga, no? No te puedo obligar, ¿cierto? Es de la misma manera, digo, tal vez este ejemplo suena un poquito burdo, sin embargo, es muy puntual para ejemplificar lo que en este momento te voy a decir. Si compartimos nuestra experiencia de bebedores, es lógico que alguien se va a identificar que tenga nuestro problema. Es en donde, por eso este texto nos lo está diciendo. ¿Cómo le vendemos esta idea al prospecto o al nuevo, o nos la vendieron a nosotros? El hecho de que sí se podía. Primeramente, la persona que en su momento nos guió, o los compañeros que nos guiaron, eran personas que estaban sin consumir. La gran mayoría de veces. Digo, puede haber ahí una excepción, pero la gran mayoría de veces las personas que nos ayudaron dejaron de consumir. Es decir, tenían el problema y lo dejaron de hacer. Ese punto, ese primer punto es algo esencial. Porque nosotros, somos personas racionalistas. Aquí en el texto nos está diciendo que para una mentira hay un mentiroso, que entre gitanos no nos podemos leer las manos. Una persona que ha tocado un fondo de sufrimiento en el alcohol, en la droga, en la adicción. Y no solamente la adicción de una sustancia. ¿Qué sucede con las personas que son adictas también a las personas, no? O son adictas al juego, o son adictas a comer, o son adictas al sexo, etcétera, ¿cierto? Entonces, una persona que ha vivido ese tipo de circunstancias va a poder llegar a entender, va a llegar a poder a comprender, como lo hicieron conmigo, la enfermedad. Y que todas esas artimañas, todas esas mentiras, todas esas cosas con las cuales nosotros manejábamos nuestra filosofía de vida, los compañeros ya lo sabían porque ellos ya habían dicho esas mentiras, ¿sabes? Inclusive mi padrino me decía, mira, yo tengo un libro ya patentado de mentiras, Oslo. Ya no nos vengas a mentir. Ya no nos vengas a mentir al grupo que los culpables de tu desgracia emocional, material, sexual,
emocional son los demás. Usted ha tomado decisiones en el pasado y por eso vive como un fracasado. Por eso vive como vive, desilusionado, depresivo, ansioso, frustrado, malhumorado, irritable, neurótico. Por eso vives como vives. Ya deja de estar culpando a tu mamá, deja de estar... ¿Sí me explico? O sea, porque el alcohólico, el adicto es muy típico que se conmisere. Este es un ejemplo de una mentira solamente. Es que los demás sí te hicieron. Fuiste víctima, y más si provienes de una infancia llena de violencia, llena de gritos, de humillación, de golpes, de rechazo, de abandono. Claro que fuiste víctima, claro que entendemos tu dolor, claro que entendemos las raíces por las cuales se descoyuntaron tus instintos, lo logramos entender perfectamente. Pero dicen, además de llorar y de quejarte, ¿qué más sabes hacer? Porque llorando y quejándote no vas a solucionar nada. ¿Quieres solucionarlo? Vamos a practicar el programa para que realmente en el paso 8, paso 9, lleguemos a un perdón genuino. Y nos demos cuenta la relevancia que esta palabra va a ingerir en nuestra vida de hoy en adelante. Pero para llegar a eso, vamos a estudiar los demás pasos, porque si no hay aceptación no va a haber nada. Si no llegamos a entender el convencimiento de una fe verdadera, paso 2, no vamos a llegar a nada. Si realmente no tenemos ese poder superior, si no ponemos nuestra vida y nuestra voluntad menos, si no hacemos un inventario, vamos a vivir desorientados toda la vida. Y así cada uno de los pasos tiene un objetivo muy puntual en nuestra vida. Entonces, recordemos cuál es la diferencia entre el programa de Alcohólicos Anónimos y lo que es la medicina y la religión. Quiero aquí hacer una aclaración. AA o Alcohólicos Anónimos no es la panacea de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros somos simplemente una alternativa de solución para el individuo. Eso es lo que somos, una alternativa de solución que a muchos de nosotros, a cientos y miles, inclusive en el mundo millones de personas, nos ha funcionado este programa para dejar de beber, de consumir y de sufrir inclusive. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta como sociedad de AA, no, claro que no. Yo conozco a muchas personas que en la religión han dejado de consumir, han dejado de beber y han dejado de sufrir también. También conozco a personas que con tratamiento médico o psicológico han dejado también de hacerlo. Entonces, no es que la medicina no funcione. Tal vez no funcionó en mí, fíjate, tal vez no funcionó en mí, pero eso no quiere decir que no funcione. Tal vez la religión no funcionó en mí, pero no quiere decir que no funcione. Hay que quitarnos esta soberbia, este egocentrismo en el que creemos que lo que nosotros vivimos es como deben de ser las cosas. Y claro que no. Tú lo estás viendo desde tus lentes, tú lo estás viendo desde lo que tú viviste. Pero recuerda que no todos vivimos de la misma manera. Entonces hay que quitarnos, porque somos muy dados, a veces los que pertenecemos a un grupo de AA, de meritar a la religión y a la medicina. No, claro, es algo maravilloso, ¿no? Tanto la ciencia como la religión. Y fíjate qué tan sutilmente fue incluido esta parte del programa de AA. De una manera muy sutil hubo una simbiosis entre la religión y la medicina. Imagínate unir la ciencia con la religión. Híjole, ese es un tema
de milenial, o sea, de muchos siglos pasados que se ha tratado de una forma muy desgarradora en la cual pues no vamos a llegar a ningún lado, pero fíjate lo que el programa de AA hace y es por eso que es tan maravilloso, une estos dos conceptos y por eso lo dice, es la síntesis, es un concepto sintético entre la medicina y la religión. Entonces, vaya que estos párrafos nos desglosan el por qué Alcohólicos Anónimos tiene un gran objetivo y tiene un gran resultado en las personas que se aboquen a practicar el programa de los 12 pasos. Es una seguridad que si nos abocamos tú y yo a practicar, a conocer, a ilustrarnos primeramente en este departamento de la recuperación, vamos a tener resultados fehacientes. Y nos hace una observación, y nos vuelvo a reiterar, no sirve la evangelización. No sirve la evangelización. Es que, a ver, yo no estoy en contra de Dios. A ver, inclusive una cosa es la religión y otra cosa es Dios. Porque Dios no es religión. Dios no es religión. Aquí es en AA donde yo pude discernir entre la religión y Dios. Y cuando no nos saben orientar, cuando no nos saben conducir en el camino de la recuperación, nos vamos a confundir. Entonces, AA no te obliga a que creas en algo, ¿sabes? No te obliga a que creas en algo. No te obliga a que creas en algo, pero lo dice y lo reitera. Por ello, nunca tenemos que evangelizar a los alcohólicos. Si tienen experiencia y una buena orientación en AA y todavía están cuerdos, pueden volver a creer en algo. Pero evitemos este tipo de controversias religiosas. Y pues la sugerencia, ¿recuerdas lo que vimos en el podcast anterior? La sugerencia que le dio Silkworth a Bill W. le dijo, ya deja de estarles hablando de tu despertar espiritual o de tu experiencia espiritual y mejor háblales de la enfermedad para que los sensibilices primeramente, ¿vale? Entonces vamos a continuar leyendo y dice por acá, para resumir, Alcohólicos Anónimos ha hecho dos principales contribuciones al programa de la psiquiatría y la religión. Número 1. Nuestra capacidad como exbebedores para ganar la confianza del nuevo candidato, para establecer una línea transitoria con él. Y número 2, el ofrecerle al alcohólico una sociedad comprensiva de exbebedores en la que puede aplicar con éxito, tanto en sí mismo como a otra gente, los principios de la medicina y de la religión. En lo que concierne a nosotros los AA, estos principios que ahora utilizamos diariamente nos parecen tener una conformidad sorprendente. Hagamos una comparación de lo que la medicina y la religión dicen en forma general al alcohólico. Esto es muy importante lo que voy a leer. Por favor, pongan mucha atención. Dice, la medicina dice, el alcohólico necesita un cambio de personalidad. La religión dice, el alcohólico necesita un cambio interior profundo, un despertar espiritual. La medicina dice, el paciente debe ser analizado y debe hacer una catarsis mental completa y sincera. La religión dice, el alcohólico debe hacer un examen de conciencia y una confesión o un inventario moral y discusión franca. Híjole, yo creo que más bien los voy a leer uno por uno, o sea, la compaginación entre la medicina y la religión para que nos quede claro, porque, bueno, no sé si tengas ahí el libro o el folleto, porque si no, no lo vas a lograr entender.
Entonces, a ver, Alcohólicos Anónimos ha tenido contribuciones muy fehacientes entre lo que es la medicina en el ámbito de la psiquiatría y la religión. Entonces el primer punto dice, la medicina dice, el alcohólico necesita un cambio de personalidad y la religión lo avala y dice, el alcohólico necesita un cambio interior profundo, un despertar espiritual. Este punto es muy importante porque todos estos puntos, tanto de la medicina como de la religión, ya se dieron cuenta que lo maneja nuestro programa de recuperación. Por ejemplo, cuando dice la medicina el cambio de personalidad, esto atañe a lo que es el paso 2 y el paso 4 y el 6. Y la religión lo afianza con la parte del despertar espiritual que viene plasmado en el 12º paso, en el 11º paso y en el 3er paso. ¿Ya vieron cómo los pasos contienen estos fragmentos tanto de la medicina como de la religión? Es muy curioso, ¿cierto? Ahora vamos con otro punto y dice, la medicina dice, el paciente debe ser analizado y debe hacer una catarsis mental completa y sincera. Lo reafirma la religión y dice, el alcohólico debe hacer un examen de conciencia y una confesión o un inventario moral y discusión franca. Tanto la medicina y como la religión sugieren lo que viene en el paso 4 y en el paso 5. ¿Ya nos dimos cuenta? Nos sugiere tanto la medicina como la religión que hagamos un inventario de nosotros mismos en donde tengamos esa catarsis mental, catarsis emocional y que hagamos ese análisis de conciencia y que evidentemente pues lo hagamos confesándolo con alguien más, que es el paso 5. Entonces, esto ya vieron que viene en el paso 4, paso 5. Ahora vamos a ver otro. Dice, la medicina dice, los graves defectos de personalidad deben ser eliminados por medio de un acertado conocimiento de sí mismo y un reajuste realista a la realidad. La religión lo reafirma y dice, los defectos de carácter pueden ser eliminados adquiriendo más honestidad, humildad, generosidad, tolerancia, amor, etc. ¿A qué paso nos está refiriendo? Al paso 6. Paso 6, paso 7. Ya vieron que es algo maravilloso el entender cómo nuestros pasos de recuperación están avalados tanto por la religión como por la medicina. Claro que la cuestión interpretativa pues la dio Bill W. en base a lo que pues tanto la medicina como la religión sugiere. Por eso es muy completo el programa, vaya. Es algo muy, muy, muy completo. Es un englomerado de verdad que para la persona que tiene algún tipo de problemática emocional, mental, espiritual, pues puede que nos ayude, ¿vale? Entonces vamos con otro concepto, tanto de la medicina como de la religión, ¿ok? Dice, la medicina dice, el alcohólico neurótico se retira de la vida y es la viva imagen de la inquietud y la excesiva preocupación por sí mismo, se aparta del rebaño. La religión dice, el problema principal del alcohólico es el egocentrismo. Lleno de temor y egoísmo, ha olvidado la hermandad de los seres humanos. Aquí este punto, tanto de la medicina como de la religión, nos hablan sobre esta parte disocial o antisocial del alcohólico y que de alguna forma una manera que está plasmada sobre nuestra deformidad de personalidad viene muchas de las veces en el análisis del paso 10, en lo que estamos haciendo bien, en lo que estamos haciendo mal. Y algo que maneja el programa también mucho son nuestras relaciones interpersonales. Inclusive está
esta parte de las relaciones interpersonales vienen en uno de nuestros puntos de los conceptos básicos de AA. Entonces, tanto la medicina como la religión menciona que el alcohólico o la persona enferma debe de empezar de alguna forma a resolver las problemáticas que tiene dentro de sus esferas sociales, dentro de su familia, dentro de su trabajo, dentro de su escuela, dentro de cualquier ámbito social donde él se desarrolle. ¿Ok? Y vamos con el último punto que dice la medicina. Dice: el alcohólico tiene que encontrar un nuevo y poderoso interés en la vida y reunirse con el rebaño. Debe buscar un trabajo interesante, hacerse socio de clubs, participar en actividades sociales, partidos políticos o aficionarse a cosas que puedan reemplazar el alcohol. La religión lo reafirma y dice: el alcohólico debe darse cuenta del poder expulsivo de un nuevo afecto, el servir por amor a sus prójimos y a Dios. Tiene que perder su vida para así encontrarla. Debe unirse a la iglesia para olvidarse de sí mismo por medio del servicio, porque la fe sin obras es fe muerta. Entonces, aquí ya la medicina y la religión nos afianzan lo que viene en el paso 8, paso 9, que ya en el anterior punto lo maneja, el cómo el enfermo vuelve a reincorporarse a una sociedad en donde pues tal vez por su manera de beber, de consumir o de vivir, dañó a los demás. Y el paso 8, paso 9 es la oportunidad de ponernos en paz con la demás gente, y no solamente con ellos, sino con nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, este último punto nos manda a la parte del servicio. Y el servicio viene plasmado en el paso 12 del programa de recuperación. Después de haber obtenido un despertar espiritual, no lo menciona ahí, llevamos este mensaje a quien está sufriendo. Es el mensaje central de el paso 12, la alegría de vivir, que es ayudar a otra persona desinteresadamente. Entonces, vaya que tanto la medicina como la religión ya vieron cómo llega a compaginar los pasos con lo que ellos mencionan. Tanto la religión como la medicina tienen dentro de sus ecosistemas, tienen puntos de alguna forma muy paralelos, muy compaginables, para que esto del programa de AA sea una realidad. Entonces, es algo impresionante cuando lo vislumbramos, porque, vuelvo a reiterar, ¿quién puede o quién hubiese llegado a pensar que en algún punto tanto la religión como la medicina iban a tener puntos de acuerdo, iban a estar de acuerdo en ciertos puntos para, pues, de alguna forma ayudar a otra persona? Y claro que cada uno desde su trinchera, ¿no? O sea, no es pelear, no es debatir ni la ciencia con el religioso, ni mucho menos. Es una forma simbiótica muy sutil en donde podemos darnos cuenta cómo estos conceptos pues tienen mucho, pero mucho, mucho peso, ¿vale? Dice por acá: hasta este punto, la religión y la medicina parecen estar grandemente de acuerdo, pero en un aspecto se difieren. Después de haber indicado al alcohólico las dificultades ocultas y haberle mandado seguir un programa de reajuste, el médico le dice: ahora que usted sabe lo que necesita hacer para recuperarse, ya no debe depender de mí, tiene que depender de sí mismo. Póngase usted a hacerlo. Entonces está claro que el objetivo del médico es hacer que el paciente sea autosuficiente y que dependa principalmente, si no completamente, de sí mismo.
La religión no intenta hacer esto. Dice que la fe en sí mismo no es suficiente, ni siquiera para el no alcohólico. El clérigo dice que tenemos que buscar y depender de un poder superior, Dios. Nos aconseja que oremos y recomienda francamente una actitud de dependencia constante de Él, que preside sobre todos nosotros. De esta manera descubrimos una fuerza que excede en mucho a nuestros propios recursos. Así que la diferencia principal parece resumirse así. La medicina dice, conózcase a sí mismo, sea valiente y podrá enfrentarse con la vida. Y la religión dice, conócete a ti mismo, pide a Dios que te conceda la fortaleza y llegarás verdaderamente libre. Híjole, aquí esto que nos está regalando estos párrafos es algo impresionante. Porque bueno, ahorita estábamos leyendo donde la religión y la medicina estaban de acuerdo, pero hay una parte en donde hay una ruptura, en donde la medicina y la religión tienen conceptos diferentes. O sea, tú vas al médico porque pues tal vez tienes una congestión alcohólica y bueno, te da un tratamiento y el médico termina contigo y te dice, ¿sabes qué? Pues ya yo ya cumplí con, pues ahora sí que alivianarte, pero pues ahora sí que pues ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y la religión menciona sobre la parte de que el alcohólico o la persona enferma no debe depender de sí mismo, sino debe de depender de un poder superior. De esto es de donde nace el paso 3 de AA. Por eso dice el paso 3 y nos habla sobre la dependencia de un poder superior, como cada quien lo conciba. Dice, poniendo nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Él. ¿Cierto? ¿Ya vieron de dónde nace el paso 3? Porque, a ver, aunque la medicina nos arroje a una autosuficiencia, recuerden que nosotros como enfermos, y lo menciona el capítulo 4 del Libro Azul, dice, nuestro gran problema fue la falta de poder. Creímos que nuestra voluntad, creímos que con nuestra inteligencia nosotros íbamos a triunfar. Pero la realidad es de que el alcohol, la droga o la problemática que tuviésemos nos despojó de nuestra fuerza de voluntad. De nuestra fuerza de voluntad es lo que nos despojó todas esas obsesiones. Por eso el médico, al no contemplar la parte de la situación espiritual, pues es en donde ya no nos pueden ayudar pues del todo, ¿cierto? Entonces es cuando el concepto de la religión dice, bueno, está bien, no te preocupes, tal vez tú no tienes poder, pero bueno, cree en algo que sea más fuerte que tú. Por eso la medicina dice, conózcase a sí mismo, sea valiente y podrá enfrentarse con la vida. Y esto no es malo tampoco, porque esto nos inyecta de alguna forma una cierta seguridad, ¿cierto? Pero sabemos que la confianza en nosotros mismos no nos va a valer de nada. Y lo dice el paso 1, que el creer que llegar a un grupo de AA y que nos enseñen a confiar en nosotros mismos, pues realmente es un riesgo, porque el enfermo, si a alguien le ha fallado en esta vida más veces, es a sí mismo. ¿Cuántas veces te has fallado a ti mismo o a ti misma? Demasiadas, ¿cierto? Inclusive recuerda todas esas promesas, todas esas mentiras que le hacías creer a tu familia y que ninguna de esas cumpliste. Por eso la religión dice, conócete a ti mismo, pide a Dios que te conceda la fortaleza y llegarás verdaderamente a ser libre.
Entonces, de este concepto nace el paso 3 de AA. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo y dice: en Alcohólicos Anónimos, el nuevo candidato puede probar este o aquel método. A veces se elimina el aspecto espiritual de los 12 pasos sugeridos hacia la recuperación y depende totalmente de la honestidad, la tolerancia y el trabajo con otros. No obstante, es curioso e interesante observar que la fe siempre les viene a aquellos que prueban este programa con una mente abierta. ¿Ya vieron de dónde nace el paso 2? Y, mientras tanto, se mantienen sobrios. Pero si rechazan el contenido espiritual de los 12 pasos, raramente pueden mantenerse abstemio. En todas partes nuestra experiencia de AA ha sido así. Recalcamos lo espiritual siempre porque miles de nosotros nos hemos dado cuenta que sin lo espiritual no podremos lograr nuestro objetivo. Ahí está. Y aquí la pregunta, ¿qué es lo espiritual? ¿No? Porque a veces las personas también, en su momento yo también lo llegué a confundir, ¿saben? Cuando empezaban a hablar de situaciones espirituales, de cuestiones espirituales, o sea, esta palabra de espiritual yo la escuchaba mucho. Bueno, el día de hoy tengo conocimiento de ello, ¿no? Y sé por qué. Pero cuando fui nuevo, pues yo escuchaba mucho que la espiritualidad, que el aspecto espiritual de los pasos, etcétera. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿O por qué? ¿O de qué manera? ¿No? ¿Puedo ser una persona espiritual? ¿O de qué me están hablando? Entonces, no hay una definición así muy puntual sobre la espiritualidad. Y no nos estamos refiriendo a ciertos ritos, a ciertos cultos o algo al hablar de esta situación. Simplemente y llanamente, el paso 12 nos da una definición sobre qué es la espiritualidad. Y simplemente nos refiere a que son esos cambios de juicios y actitudes que antes, por tus propios medios, no pudiste llegar a hacer. Por eso una de las promesas de AA es: Dios comienza a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no pudimos hacer por nosotros. Vaya, pareció un trabalenguas, ¿no? Otra vez lo menciono. Dios comienza a hacer por mí lo que yo no pude hacer. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, es ese cambio de juicios y actitudes que a través de la espiritualidad, que a través de que entender el concepto de estar bien contigo mismo y con los demás, vamos aprendiendo. Entonces, por eso una sugerencia que nos da en este párrafo es tener una mente abierta. Por eso el paso 2, de aquí nace el paso 2. El quitar esos prejuicios, el saber dónde estamos situados en cuanto a las creencias o en cuanto a la fe. ¿En dónde estamos parados? ¿Somos los que no queremos creer en Dios? ¿Somos los que no queremos creer en Dios? ¿O somos los que, aunque creemos en Él, no creemos que nosotros haga el milagro? ¿Ven? Aquí es importantísimo el paso 2 para realmente quitar toda la paja de nuestra mente y darnos cuenta por qué la palabra Dios nos incomoda, ¿no? ¿Por qué tenemos ciertos tabús, tenemos ciertas escrupulosidad en cuanto a nos refieren a la palabra Dios? ¿Por qué tenemos cierta incomodidad, cierto prejuicio? El paso 2 resuelve todas estas dudas. Entonces, de aquí nace el paso 2. Dice por aquí: reducidos a su esencia, estos pasos significan sencillamente, inciso A,
Admisión del alcoholismo. Inciso B. Análisis de la personalidad y catarsis. Inciso C. Ajuste de las relaciones personales. Inciso D. Dependencia de algún poder superior. E inciso E. Trabajo con otros alcohólicos. ¿Ya no les suena familiares estos puntos? Son los puntos básicos o los conceptos de una junta de información. ¿Ya se dieron cuenta? Porque en los rotafolios, bueno, esto se da más en los grupos tradicionales, en donde pues una junta de información, tanto para el público como para el prospecto, arroja estos incisos, que es la admisión del alcoholismo, que es el análisis de la personalidad y catarsis, es el ajuste de las relaciones personales, la dependencia de algún poder superior y el trabajo con otros alcohólicos. ¿Ya vieron de dónde salen estos famosos rotafolios? De donde donde damos las informaciones de esto, de esta charla. Dice por aquí, muy enfáticamente subrayamos el hecho de que la adherencia de estos principios no es requisito para ser miembro de AA. Todo alcohólico que admite que tiene un problema es miembro de AA, sea cual sea el grado en que éste se encuentre. El programa en su totalidad está basado en nuestra experiencia, sino es una sugerencia al alcohólico que al principio pone reparos al factor espiritual. Le recomendamos que mantenga una mente abierta mientras considera a su propio grupo de AA como un poder superior a sí mismo. En estas condiciones, el recién llegado comienza a experimentar un cambio de personalidad con tal rapidez y de tales dimensiones que no puede atribuirlo completamente a la autodeterminación y la autodisciplina. No solo desaparece su obsesión alcohólica, sino que también se encuentra cada vez más liberado del temor, resentimientos e inferioridad. Estos cambios parece que se han efectuado automáticamente. Por lo tanto, él llega a la conclusión de que un poder superior al mismo sin duda ha estado obrando. Llegando a este punto, empieza a formarse su propio concepto de Dios. Luego va adquiriendo confianza en este concepto, confianza que va creciendo a medida que se van acumulando en su vida diaria las pruebas de que su manera fe realmente surte efecto. Verdaderamente, esto produce resultados. ¡Guau!, ¿no? Es impresionante cómo muchos de nosotros, y bueno, me incluyo, llegamos peleando con Dios, llegamos resentidos con Dios, llegamos culpando a Dios, llegamos agnósticos, ateos, ¿no? Llegamos en una situación, vaya, muy mal, porque tal vez tú dirás, no, pues es que yo cuando llegué yo sí creía en Dios. Sí, tal vez creías en Dios, pero lo mantenías fuera de tu vida, ¿no? Tal vez creías en Dios, pero hacías cosas que no estaban acorde a su voluntad. Tal vez creías en Dios, pero te portabas, pues mal, ¿no? Eras una víbora con escapulario, ¿cierto? O sea, creías en Dios y criticabas, apuñalabas, engañabas, eras deshonesto. Entonces, todos venimos con ese tipo de problemáticas, ya sea creyendo o no creyendo. Aquí la situación y lo que nos está regalando estos párrafos es cómo al individuo no se le tiene que obligar a hacer algo. Y aquí nos da la recomendación de aquellas personas, y que esto viene también dentro del paso 2, y nos habla también el paso 3, sobre la dificultad que tal vez tenemos de, pues tal vez creer en un Dios o en un poder superior, ¿cierto? Tal vez se nos dificulta al inicio creer en Dios o tener un referente superior a nosotros. Y aquí nos dice, no te preocupes, solamente, y nos vuelve a hacer énfasis,
mantenga una mente abierta. Esa es la clave. Esa es la clave, una de las llaves medulares del programa de AA. ¿Qué me refiero a tener con una mente abierta? Una mente que no esté llena de prejuicios, que no esté debatiendo, que no esté peleando, que no esté beligerante, que simplemente se deje llevar. Se deje llevar por la experiencia, que escuche las experiencias de los compañeros. A eso es a lo que me refiero. Entonces, esta charla nos dice, no te preocupes, si no crees en Dios, cree en el grupo. Cree en tus compañeros, ve tus compañeros cómo han resuelto un problema que tú no has podido resolver. Ellos han podido dejar de beber y tú no puedes. Ellos han dejado de sufrir y tú no has podido. Ellos han dejado tal vez de consumir alguna sustancia o droga y tú no has podido. Ellos han dejado de ser neuróticos y tú no has podido. Ellos han dejado de ser dependientes de una persona y tú no has podido. ¿Ves? Vamos a creer en ellos porque tal vez ellos están haciendo algo y pues ese algo te puede funcionar a ti también. Esto es para las personas que de alguna forma cuando llegamos a un grupo tenemos un conflicto con esta palabra Dios. No te preocupes. Y dice, muy rápidamente él empieza a darse cuenta de esos cambios que empieza a tener. Y que definitivamente en su interior no puede atribuirlo a su gran autodeterminación y su autodisciplina. Mucho menos la aniquilación de la obsesión, la cual nada en este mundo terrenal nos pudo quitar. En este mundo nada nos hizo que nosotros pudiésemos haber dejado de beber. No hubo nada humano, solamente un acto de la providencia que pudo remover. ¿Cierto? Entonces, vamos a leer uno de los últimos parrafitos que vienen aquí en la charla, en la segunda charla, y dice: a nosotros los AA no nos importa lo que otra gente llame a esta experiencia espiritual nuestra, pero para nosotros se parece mucho a la conversión, la misma experiencia que la mayoría de los alcohólicos ha prometido solemnemente que no tendría nunca. De hecho, empiezo a creer que debemos llamarla la conversión, porque sé que nuestro amigo el Dr. Harry Tiebout está presente en esta sala. Como sabrán ustedes, él es el psiquiatra que recientemente dijo ante la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, sociedad profesional de la que es miembro, que lo que nosotros los AA experimentados es, sin duda ni broma, la conversión. Y si pudiéramos consultar con el espíritu del gran psicólogo William James, él ciertamente nos remitiría a su destacado libro, Las variedades de la experiencia religiosa, en el que con tanta maestría se explora el cambio de la personalidad por medio de la variedad educacional de la experiencia espiritual o la conversión. Cualquiera que sea este proceso misterioso, parece sin duda dar resultados, y a nosotros que nos encontramos camino del manicomio o de la funeraria, cualquier cosa que nos da resultados nos parece muy, muy buena. Me alegra muchísimo poder decirles que otros muchos miembros distinguidos de su profesión han manifestado la opinión que nuestros 12 pasos son una buena medicina. Y los clérigos de todas las denominaciones dicen que son buena religión. Y a nosotros los AA nos gustan los pasos porque surten efecto. Ardientemente esperamos que a todos los médicos aquí presentes les resulte posible participar en este acuerdo feliz. En los primeros años de Alcohólicos Anónimos, nos parecía a nosotros, los alcohólicos, que estábamos vagando por una especie de tierra de nadie, que aparentemente separaba la ciencia de la religión. Pero todo esto ha cambiado, porque Alcohólicos Anónimos se ha convertido en el terreno de la reunión
de estos conceptos. Qué gran cierre, ¿no? Qué gran cierre, que bueno, vienen por ahí otros parrafitos más, que pues los invito a que ustedes los lean. No leímos toda la charla porque es algo muy extenso. Tomamos lo más importante y que vaya que esta manera de cerrar en la cual pareciera que la medicina y la religión jamás podrían unirse, ni mucho menos, pero que el día de hoy, al contemplar esta charla, tú y yo podemos darnos cuenta que tenemos algo entre las manos que de verdad no podemos desaprovechar. Ese algo en las manos es el programa de los pasos que de verdad nos van a traer resultados impresionantes. Y que la invitación me la hace a mí y a todos de darnos cuenta cómo esta somatización, tanto de la religión como de la medicina, ha traído tantos resultados a los alcohólicos, y no solamente a los alcohólicos, sino a los neuróticos, a los codependientes, a los adictos, en fin. Por eso es de que es tan trascendental este programa de los 12 pasos, porque no es algo religioso, no es algo médico, pero contiene lo esencial de las dos. Es algo tal vez hasta irónico o paradójico pudiese sonar, pero que es algo muy real. Pero pues bien, hemos llegado al final de este podcast, de esta segunda charla. Espero que los haya nutrido espiritualmente, los haya ilustrado un poquito, porque la verdad que a mí sí me ilustró demasiado. He estado aprendiendo y pues ya nada más queda una charla, que es la tercera, que está súper interesante, de verdad que es un cierre colosal lo que vamos a tener, porque pues vamos a hablar ya un poquito más sobre algunas cuestiones psiquiátricas que pues la ciencia ha dictaminado en la persona que está enferma. Y pues bien, ese va a ser la próxima semana, no se lo pierdan. Recuerda, mi nombre es Oslos. Estoy muy tentado a por aquí poner mi Instagram, para que pues por ahí me puedan mandar por ahí mensajitos, porque veo que a veces me quieren contactar, ¿cierto? Me quieren contactar y no saben dónde. Les voy a pasar por ahí mi Instagram y por ahí podemos de alguna forma estar charlando, estar pues no sé, alguna duda o algo en lo cual yo les pueda colaborar, pues saben que estamos al servicio. Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye.